Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar nuestras clases del tema 5 y vamos a comenzar por las preguntas que me habéis hecho de la clase pasada, que las he anotado y las voy a intentar contestar. Y así haremos todas las clases. Preguntas que tengáis, pues empezaremos a responder las dudas. Si hay muchas, pues haremos una clase solo de dudas. Incluso ya os anuncio que uno de estos días os convocaré para una clase virtual para resolver todas las dudas que tengáis y poder hacerlo a tiempo real. Bueno, primero me preguntaban que no había quedado muy claro los tipos de imen. Entonces, vamos a ello. Vamos a empezar. Primero, deciros que el imen más común en las mujeres es el imen anular, el himen normal. También digo que la membrana del himen es muy delgadita, muy finita, es decir, si una chica intenta verse su himen no lo va a conseguir, ¿eh? No va a poder verlo porque es una membrana muy finita y muy delgada. Todos los demás himen que aparece ahí, a excepción de este, pero este tipo de himen que es como perforado y este que no tiene ningún tipo de perforación, son himen muy poco frecuentes y además dan síntomas. Es decir, por ejemplo, una chica que tenga un himen sin perforar, por ejemplo, no le puede bajar la menstruación y tiene un problema. Esto hay que operarlo, ¿vale? O sea que esto se sabría. Y una chica, por ejemplo, con un himen de este tipo no podría ponerse un tampón, por ejemplo. O sea que son los diferentes tipos de himen que existen. El más frecuente es este y así quedaría, por ejemplo, después de un parto, ¿vale? Esto sería el himen ya después de haber dado a luz, de haber tenido un bebé. Ya digo que cuando hay algún tipo de himen con una que no tiene perforaciones o algo, se detecta, ¿vale? Se diagnostica porque esto es, te digo, hay síntomas que se producen y hay que hacer cirugía para arreglarlo, ¿de acuerdo? También os digo que el himen suele desgarrarse y desgastarse a veces por el paso del tiempo y por muchas razones, ¿vale? No solamente se puede romper por tener relaciones sexuales la primera vez, que es por eso se conoce mucho el himen. Así que es muy común que pueda romperse haciendo alguna actividad física, ¿vale? O incluso a veces hay mujeres que tienen un himen tan elástico que nunca se le rompe, ¿vale? Bueno, durante muchos siglos se ha utilizado el himen como un símbolo de la virginidad femenina, pero esto no es más que una membranita, ¿vale? Así que vamos a quitarnos toda clase de prejuicios que existen sobre él, ¿de acuerdo? Otra persona me preguntaba que cómo hacía el cuerpo de una mujer para hacer hueco a un bebé. Y aquí os he encontrado una imagen muy curiosa de cómo sería, ¿no? Cómo están los órganos de la madre, ¿veis? Cuando el bebé todavía es muy pequeñito y cómo va cambiando, cómo se va haciendo hueco y cómo todo se va comprimiendo aquí arriba. Fijaros, el estómago, el hígado, el páncreas. Esto es uno de los milagros de la vida. Todo se va comprimiendo y queda ahí comprimido. Y lo curioso de esto es que no suele dar síntomas y no da ningún problema. Cualquier inflamación que tuviéramos, cualquier persona que se inflamaría un órgano y se comprimiera uno con otro, esto daría síntomas y daría dolores y problemas. Sin embargo, esto es uno de los grandes milagros de la vida. Todo se comprime. Todos los órganos quedan comprimidos y cuando el bebé sale, pues todo poquito a poco van volviendo de nuevo a su sitio. Bien, otra pregunta que me hacían era a qué edad se producían por primera vez los espermatozoides en un varón, evidentemente. Bueno, el hombre, las primeras eyaculaciones aparecen entre los 12 y los 15 años, más o menos de media. Y en esas primeras eyaculaciones ya puede haber algunos espermatozoides. No muchos, ¿vale? Porque todavía no está completamente desarrollado el aparato reproductor, pero ya cuando aparece una primera eyaculación en un hombre, ya es que puede haber algunos espermatozoides. No muchos, pero algunos. No obstante, aunque haya pocos espermatozoides en las primeras eyaculaciones, siempre hay posibilidad de fecundar, aunque sean pocos espermatozoides. Esto es importante dejarlo claro. Y la última pregunta que me hacíais era que si el semen se queda dentro del útero de una mujer, que si eso produce algún tipo de infección. Supongo que la persona querría decir dentro de la vagina, porque donde quedaría más semen almacenado, al útero pasa menos cantidad de semen, porque el útero recordáis que solamente es una pequeña, o sea, hay una cavidad, una abertura muy pequeña para pasar al útero. Pero bueno, si hay semen tanto en el útero como en la vagina, eso no produce ningún tipo de infección. Nada, cero. El semen lo produce el hombre y no hay ningún tipo de bacteria en nuestro cuerpo, por tanto no hay ningún tipo de infección. Distinto es, ojo, que la persona, el hombre, ya sea portador de algún tipo de enfermedad.
sabéis que existen enfermedades llamadas de transmisión sexual, las veremos más adelante, al final del tema, y estas enfermedades sí que, bueno, la persona que tenga esta enfermedad sí que puede contagiar a otra persona, y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas enfermedades que se transmiten por vía sexual y si cualquiera de las dos personas, tanto el hombre como la mujer, o bueno, si son relaciones heterosexuales, evidentemente, es lo que estoy hablando, son portadores de esta enfermedad, pueden contagiar al otro. Pero lo que es el semen en sí, no. ¿Vale? Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Y va a ser un poco breve, pequeñita, pero interesante, porque vamos a hablar de los gametos humanos. Sabéis que los gametos son las células reproductoras, y en el caso del hombre son los espermatozoides, y en el caso de la mujer son los óvulos, que son los que llevan la información genética de los padres. Bien, los espermatozoides son células pequeñitas y móviles. Tienen capacidad para moverse, a diferencia ya veremos que los óvulos que no tienen esa capacidad. Y se forman en los testículos mediante un proceso que se llama la espermatogénesis. Un espermatozoide, como veis aquí, consta de 3 partes, más o menos. La primera, la cabeza. La segunda, la zona intermedia, que es esta de aquí. Y la tercera, la cola. Este dibujito presenta estas dos líneas aquí porque la cola es mucho más larga, pero si lo hacemos a escala, pues no cabería. Entonces, esto significa que la cola realmente es más larga y aquí faltaría un trocito. En la cabeza es donde se encuentra el núcleo, es decir, donde está el ADN, que luego a la postre va a ser lo único que entre dentro del óvulo. La zona intermedia lo que tiene es un montón de mitocondrias. Recordad que la mitocondria es un orgánulo que se encargaba de producir energía. Como el espermatozoide no va a parar de moverse en todo el tiempo que está vivo, necesita muchísima energía y por tanto le hace falta muchísimas mitocondrias para poder fabricar esa energía. Recordad que ya vimos anteriormente que la fuente de energía, porque la mitocondria produce energía, pero necesita un combustible. Ese combustible es la fructosa que incorpora el semen. Y por último la cola, que es un flagelo, ¿vale? Que es, bueno, simplemente pues va batiéndose para moverse el espermatozoide. Suficiente con esto, ¿vale? Y por último, de los óvulos, ahí tenéis, fijaros, esta foto tan bonita donde aparecen espermatozoides rodeando a un óvulo para que veáis la diferencia tan grande de tamaño entre un óvulo y un espermatozoide. El óvulo, a diferencia del espermatozoide, como he dicho antes, inmóvil, no puede moverse y contiene, además del núcleo y además del citoplasma, contiene sustancias nutritivas para que el embrión pueda alimentarse, porque fijaos, una vez que el espermatozoide y el óvulo se unen, eso ocurre en las trompas de Falopio, y hasta que ese embrión llegue al útero, anide en el útero, y digamos que el útero a través de la placenta comience a alimentar al embrión, pasan unos cuantos días, unos 14 aproximadamente. En ese tiempo, en esos días, el embrión tiene que alimentarse de algo para poder crecer, para poder ir reproduciéndose. Y ese alimento se encuentra en el óvulo de la mujer. Por tanto, en el óvulo está el núcleo y también hay sustancias nutritivas para poder alimentar al embrión. Los óvulos se forman en los ovarios mediante un proceso llamado ovogénesis, que ya os dije que se producía en la etapa gestacional, cuando la niña o la bebé está en la barriga de su mamá, ya fabrica sus óvulos. Y un óvulo consta de las siguientes partes. Primero tenemos aquí el núcleo, donde se encuentra la información genética, el citoplasma, que contiene el vitelo. El vitelo es ese conjunto de sustancias nutritivas que sirven de reserva para poder nutrir al embrión en las primeras semanas que os he comentado antes del desarrollo. Y por último está la membrana. La membrana es esta línea que figura aquí con puntitos, ¿lo veis? La membrana, una membrana plasmática normal y corriente, y luego hay, como veis, rodeado la zona pelúcida y la corona radiada o radiata. Son simplemente cubiertas que protegen al óvulo. Aparte del núcleo, el citoplasma y la membrana, hay cubiertas para protegerlo.
Con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Simplemente, bueno, os puedo comentar una cosita más para que luego sea más fácil las próximas clases. Deciros que cada óvulo, una vez que se fabrican, se encuentran, digamos, de forma inmadura en los ovarios, porque no terminan de madurar hasta que nos salen. Están inmaduros en los ovarios y están encerrados en una especie de estructuras que se llaman los folículos. Es decir, cada óvulo está dentro de un folículo, que no está aquí dibujado, ¿eh? Ya lo veremos más adelante. Y cuando ya llega la pubertad de las chicas es cuando comienzan a madurar cíclicamente esos óvulos. Entonces, cuando el óvulo madura, lo que hace es aumentar su tamaño, romper el folículo y salir fuera el óvulo. Y eso es la ovulación, que lo veremos también cuando hablemos de los ciclos en la mujer. Y esas ovulaciones de la mujer, pues sabéis que tienen lugar cada 28 días hasta que llega la menopausia, que es el momento en el que ya cesa, finaliza la capacidad reproductora de la mujer. Bueno, con eso terminamos. Recordaros que los óvulos y los espermatozoides son bastante diferentes. Así, diferencias más importantes que hemos visto, pues que los espermatozoides son pequeños, son móviles y no tienen sustancias nutritivas, mientras que los óvulos son grandes, no son capaces de moverse por sí mismos, sí tienen reservas nutritivas y están formados por, aparte del citoplasma, la membrana y el núcleo, tienen también una serie de cubiertas que los protegen. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Cualquier cosita me la preguntáis. Encantado yo de responderla si la sé. Y os mando besitos y abrazos para todos.